Buenos días, ¿cómo andan? Bien, voy a ser breve porque todos estamos ansiosos por escuchar la primera conferencia del Congreso. Sí, bueno, vamos a esperar que se acerque el doctor David Rositer, que estaba cerca ahí y ahora se me fue del plano. Yo mientras lo voy presentando. David Rositer es profesor asociado de la Universidad de Cornell en Nueva York, donde se especializa en áreas de geografía de suelos, con énfasis en todo el tema de modelos espaciales para uso agronómico, en recursos naturales y en el ambiente también. Es interesante la experiencia que tiene el doctor Rositer en consultorías también internacionales. Ha hecho y está dando clases y es docente invitado en distintas universidades, en China y en otros, y en Holanda también. Y bueno, el título de su conferencia de hoy va a ser Avances tecnológicos en el estudio de los suelos, cómo usarlos para el beneficio de la humanidad. Al final de su conferencia va a haber un espacio para preguntas. Así que, David. Gracias. El podio. Bueno, es bien emocionante estar aquí. Muchas veces me han invitado a Argentina, nunca he estado. Pude llegar, bueno, cuando llegó la invitación, de repente yo dije, ok, yo lo voy a llegar una vez a Argentina y ver cómo es. Y es el segundo día aquí en su país, entonces me van a convencer que es el país lo mejor de Latinoamérica, ¿no? Vamos a ver. Yo viví un tiempo en Venezuela y trabajé también en el Ecuador por la FAO, en la República Dominicana para el Cornell en los años pasados, pero sí tengo varias experiencias. Bueno, realmente no sabía cómo enfrentarles con esta presentación, pero vamos a ver si les satisfaga. Cambié un poco el título para decir que tenemos desafíos, oportunidades en los estudios de suelo gracias a los últimos avances tecnológicos. Y hacia abajo vas a ver las tres instituciones donde estoy ligados. Después de haberme jubilado del ITC en Holanda, que es una universidad donde uno de mis alumnos ya está presente, muy emocionante verla después de 20 años. Tuve que jubilarme y me integré con ISRIC, que es donde se reúne toda la información de suelos del mundo a nivel mundial. Luego Cornell, todos sabes, conoces, y luego la universidad en China, donde tengo una posición también. Bueno, eso es el esquema del esbozo que lo vamos a hacer. Y me tendrás que perdonar por las faltas que hago en el español escrito. Tengo mi amigo venezolano que se sacó su green card de San Búfalo y me ayuda con eso, pero no he tenido el tiempo para pasarle para que él me revise. El mismo que me ayudó cuando estuvimos en Venezuela antes. Tal vez hay fallas de ortografía aquí, me tendrán que perdonar. ¿Dónde estamos? Bueno, hemos escuchado eso, pero quiero destacar que el suelo es un sistema sumamente complejo, ¿no? Tiene mucha variabilidad y mayormente el problema mayor es que es escondido, en el sentido de que todos sabes que es bajo de la superficie, podemos ver y medir, pero el sistema como tal es muy complejo, a varias escalas, es bien difícil medir. Gracias. Y la variabilidad temporal a través de las estaciones, pero también a través del tiempo, tiempos cortos y largos. Y los procesos que estamos estudiando son desde muy pequeño hasta muy grande, y lo voy a destacar como los avances tecnológicos nos han ayudado a hacer escalas más finas. El interfase donde todo toma lugar, todos sabemos esto, todas las transformaciones, y entonces por eso es sumamente importante para todos los procesos terrestres que no están en el mar. Es difícil estudiarlo y por eso estamos para eso. Bueno, voy a empezar con algunos de los avances tecnológicos y luego vamos a ver con esos desafíos cómo lo podemos usar para contestarlos. Bueno, mi profesor de doctorado, el profesor Baumann-Beck en Cornell hace años, me dijo, para avanzar en la ciencia del suelo tiene que salir de ello. Es que decir que la mayoría de los avances se hacen por otras ciencias,
Yo lo destaco algunos, por ejemplo, la química, la física, la informática, matemática, telecomunicación, teledetección, los procesos industriales. Por ejemplo, la granulometría por láser, que lo voy a destacar, fue desarrollado por la industria para medir el tamaño de las partículas, que no fue nosotros. Pero no importa, lo importante es podemos usarlo para mejorar la ciencia del suelo. Pero les aconsejo de buscar fuera de nuestra ciencia y ver cuáles son los avances de las otras ciencias que nos pueden ayudar a estudiar nuestro medio. Bueno, eso es un listado de algunos de los avances más recientes. Muchos de estos se han empezado años atrás, pero con los avances en la instrumentación y la tecnología en estos días se van cada vez mejor y cada vez con menos costo, más precisos. La espectroscopía, ¿cómo lo digo? Espectroscopía, siempre con esas palabras largas tengo problemas. XRF, rayos gamma, etc. Lo usamos ahora en el laboratorio, pero están pasando no solamente para el laboratorio, pero también para usar en esos sensores remotos en el campo, con portátiles, con mediciones portátiles, pero también en aviones y hasta satélites. Esos sensores remotos que destaco, multiespectrales ahora y hiperespectrales, quiere decir que se puede medir con mucho más fina cada de las bandas, las frecuencias, y nos da mucha más información que como antes. Hay ahora esos satélites que se han puesto solamente para medir la humedad del suelo. Claro que es solamente la capa superficial del suelo, pero es la humedad que responde a mayormente las plantas, y se pueden medir ahora en tiempo real la sequía, o tal vez que la sequía va a empezar. Esta extracción de alto rendimiento de ADN, yo vi en el programa que le van a hablar más rápido, habrán conferencias sobre cómo medir la actividad microbiológica en el suelo, y ahora con las ADN, y se puede, las secuencias bastante baratos, se han dado cuenta que no sabemos, casi que no sabemos qué es. Es todo un mundo nuevo que podemos ahora investigar con estas técnicas. Ok, esto es más a mi área del mapeo digital de suelos, el cálculo de código abierto, redes de comunicación y bases de datos relacionales, y todas esas técnicas nos dan posibilidades que la matemática, la estadística, para ahora analizar grandes cantidades de datos, para buscar relaciones que no habíamos sospechado, o habíamos sospechado pero no podíamos cuantificar. Sistemas de posicionamiento global son muy importantes, porque ahora, por los estudios de campo de extensión, podemos posicionarnos de manera muy exacta. Y en mi tiempo de levantar suelos, hasta como 40 años ahora, nosotros nos posicionamos por los mapas topográficos, pero también solamente de una esquina podemos pasear de un lugar para otro. Pensamos, ok, son 200 metros más o menos, y en la foto nos pusimos más o menos el punto, para ahora no podemos posicionarnos exactamente, y nos ayuda mucho en el cálculo de geoestadística. ¿Qué destaco aquí? La geoestadística y aprendizaje por máquina son técnicas de estadística que se puede usar para ahora ver relaciones o buscar relaciones entre las cosas que observamos. Y finalmente, en este listado, yo he puesto la morfometría digital de perfiles de suelos. Y le voy a dar algunos ejemplos enseguida de cómo se puede, en vez de solamente ver con los ojos y sacar muestras, también podemos en el sitio hacer mediciones objetivos del perfil de suelo. Por ejemplo, por ver hay horizontes, cuál es el límite entre horizontes. En vez de pensar, en caso me sería más o menos por acá, y se puede medir objetivamente con espectroscopía, por ejemplo, y ver cuándo está el cambio mayor y cuantificarlo. Estos son algunos de los avances recientes. Y voy a
dar algunos ejemplos, hay muchos más, muchísimas más, y espero que en estos días sí lo voy a llevar a sus conferencias, y me tengo que disculpar, porque realmente no sé mucho de la ciencia del suelo en argentino. Yo busqué en la literatura lo que han publicado en inglés fuera del país, pero las bases de datos de publicaciones del país no conseguí revisar. Por eso soy un poco ignorante con lo que están haciendo en esos días, voy a darme cuenta. Por ejemplo, algunos de ustedes van a estar en eso. El primer ejemplo, disculpe que el diapositivo es en inglés, pero esto es determinar propiedades del suelo a través de la espectroscopía. Es un ejemplo, aquí tú tienes la referencia, pero hay mucho más que eso. Y la idea era de estos amigos australianos. De hecho, el autor principal, Rafael Vizcarra-Rosell, es boliviano y se fue para Australia hace años. Él es uno de los proveedores de los más importantes de la ciencia usando la espectroscopía para estudiar suelos. Y aquí se puede predecir, por ejemplo, el tasa de intercambio de cationes usando esta espectroscopía y técnicas estadísticas muy sofisticadas para sacar, tú ves, de los 5 de los lugares en el espectro donde se saca información, de ahí se hace un modelo con esos sobretonos y luego se puede predecir. Y si ves aquí, ¿dónde? Vamos a ver si esto funciona o no. ¿Funciona? No. Aquí, bueno, yo lo voy a apuntar. Aquí en derecho abajo es lo predicho y lo actual, y puedes ver que no es exacto y lo están afinando para que sea mejor. Estos son de instrumentos que teníamos donde yo estuve trabajando antes de jubilarme allá en ILTC en Holanda, que ahora forma parte de la Universidad de Twente en el este de Holanda. Y bueno, esto es la espectroscopía por el infrarrojo térmico en esta banda que no tiene mucha energía estos fotones. Y todo eso es su instrumento que se han hecho para estudiar las propiedades de suelos y mayormente la mineralogía y los constituyentes de suelos. Es un ejemplo es un poco viejo, desde el año 205, pero ya se empezaron en este año cosas que podemos hacer ahora con mucho menos costo. De estudiar, de ver todo el ADN en el suelo y luego ver dónde están sus grupos funcionales y cuál sería su relación y función. Y pueden ver, eso es en ciencia, y pueden ver aquí los varios tipos de animales, pero también esos son de suelos, y los suelos del drenaje de las minas donde están muchos suelos muy ácidos, tiene también sus microorganismos, es otra ecología. Eso es un ejemplo de usar los sistemas como tú vas al hospital y tienes problemas en el cuerpo, le ponen en esta gran máquina para medir todo el cuerpo con el escaneamiento. Eso se puede hacer para estudiar suelos. Estudiar las estructuras en los suelos. Y es un ejemplo de la tomografía. La tomografía en este caso de suelos y cada parte de la muestra se puede estudiar y ver cómo está, por ejemplo, conectar los poros en el suelo y ver a esa escala muy fina realmente qué está pasando entre ellos. Y estos son algunos de estos resultados. Y esto, yo ya mencioné esto, la granulometría por láser es mucho más rápido. Uno tiene su muestra y lo hacen pasar por este flujo en este instrumento que lo va a medir por medición del láser, pero el láser ya tiene sus refracciones y reflexiones, y dependiendo del tamaño de las partículas se puede ver cuán grandes son. Pero ten cuidado, porque si no lo prepara la muestra correctamente, lo vas a tener gran problemas. Yo tuve una experiencia con un paper que recibí para revisar, un paper del norte de China,
Ellos dijeron que necesitamos nuevas técnicas, nuevas fórmulas de perotransferencia desde la composición del suelo, la textura del suelo, para llegar a los propios hidráulicos, por ejemplo, la saturación, el flujo de saturado, no saturado, etc. Y yo vi en las fórmulas que habían puesto, esos autores habían puesto en el paper, que no entraran ni arcilla, ni limo, ni arena, que es muy raro, porque todas las fórmulas que se usan para eso, claro que el tamaño de los granos serían de gran importancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ellos dicen, no tiene que entrar en la fórmula, arena ni arcilla, por ejemplo, porcentaje de arena, arcilla? Y le digo, no puede ser, porque todos los fórmulas que hemos desarrollado en Europa, en Estados Unidos, se usan eso. Bueno, entonces yo escribí, como yo le revisé, bueno, ¿dónde está su triángulo de textura de tus muestras? Porque había visto que en el artículo ellos habían usado la granulometría por láser, esta medición, en vez de las mediciones tradicionales de ver la textura. Ellos respondieron a darme su textura, triángulo de textura, y vi que sus suelos no tenían nada de arcilla. Casi nada de arcilla. Eso en el norte. Yo sé, son molesoles en el norte, en la planicie del noreste de China. Imposible. Claro, lo que había pasado es ellos antes de pasar la muestra por la máquina, no lo habían defloculado, no desagregado por la preparación de la muestra. Entonces lo pasaron, en vez de arcilla, todavía agregado, todo salió como arena. Entonces hicieron este nuevo procedimiento, pero lo usaron de manera incorrecta y tuve que escribirlo. Lamento que todo el paper es basura pura. Si ustedes ya tienen su muestra, tú puedes prepararlo de manera correcta y luego pasarlo y vamos a ver. Pero yo ahora creo que tus funciones de perotransferencia no van a ser diferentes de los de Europa. Ellos han dicho, intentamos con las fórmulas de Europa y no nos sirvieron para nada en nuestros suelos. Entonces, ten cuidado con esta técnica, pero si funciona, no es tan preciso, pero es lo suficientemente preciso, tomando en cuenta el proceso muestrero del suelo en el campo, que también tiene su incertidumbre. Pero es un método bastante bueno, porque agiliza, no sé si lo usa en este país, luego le van a decir. Bueno, voy a dar algunos ejemplos de esta morfometría digital de perfiles, que estoy muy entusiasmado en esto. Realmente yo no trabajo en eso, yo sigo los trabajos en esto, y hay todo un libro de la primera conferencia que en muchas presentaciones interesantes, aplicaciones interesantes, y Alfred Hartman, que es holandés, para ahora trabajando en Wisconsin. Él escribió este artículo primero y luego salió el libro con muchos estudios. Les recomiendo que se puedan leer. Es un ejemplo de usar el barreo de láser para ver realmente la estructura del suelo. Por no estudiarlo, para tener una medición objetiva. Y ahora tú puedes los ejes y las planicies y se puede medir, comparar estructuras. Y aquí a la derecha es donde estaba dentro del suelo el animal que están haciendo su lugar, su trayecto en el suelo. Se sacan y pueden ver realmente dónde está en el suelo y cómo mueve el animal en el suelo y cuál es su influencia. Otra, no sé si pueden ver. Eso es tomografía con rayos X. Con rayos X, y la idea es tiene un capa y los rayos X se pueden ver la tomografía uno por uno y ver cómo están conectados los poros al nivel muy, muy fino y los varios tamaños de poros, y luego se pueden analizar a través de análisis de imágenes digitales en 3 dimensiones, tal como lo hacen es igual que se lo hacen para la reconstrucción del cuerpo humano cuando uno está metido en una de esas máquinas en el hospital. Afortunadamente nunca he estado en una de estas máquinas, pero vamos a ver. Hay también avances en lo que voy a llamar, no son técnicas como tal, pero son en el compartimiento de información.
bases de datos públicos y sin costo en esas áreas. Y voy a darles unos ejemplos. Los científicos que están trabajando en esas áreas se han dado cuenta que compartir los datos y hacer un solo base de datos va a agilizar todos los trabajos y para comparar tener una base de datos más grande, más confiable y armonizados. Cada vez más estudios son publicados a acceso abierto. Yo sé por si hay dificultades económicas en su país y muchos de los compañeros en el mundo, si los papers están publicados así, se puede compartir información de manera accesible a todos. Y hay un movimiento muy, muy grande ahora, mayormente en Europa, entre los bibliotecarios y las universidades para hacer que todos sean abiertos. Es un movimiento que nos va a agilizar mucho. Casi todos están ahora, y les recomiendo, si no pueden leer inglés, de estudiar el inglés solamente para leer, porque ahora, hoy en día, el inglés es el latín, como el latín era en la Edad Media, es el inglés ahora para publicar los resultados científicos, hasta que los franceses han cambiado a publicar en inglés. Entonces, estos estudios casi todos serán en inglés, no importa de dónde en el mundo vienen, de la China, de Europa del Este y todo. Entonces, mucha información muy buena. Es un ejemplo de bases de datos abiertos. Es un proyecto del colegio en Holanda, Tom Hengel. Se llama World Grids. Esas son todas las capas. Él ha recompilado en colaboración con ISRC, donde él trabajaba, todas estas capas de datos de todo el mundo que son libres para accesar, del clima, de la superficie de la Tierra, varias mediciones de vegetaciones, clasificación del uso de la Tierra y todo esto al nivel mundial recopilado. Incluso la idea es de hacer algo al nivel nacional y en algunos países se han intentando hacer eso. Otros países tienen más problemas de recelo o no lo están haciendo. Pero todo esto se pueden bajar, usar para cualquier fin y les voy a enseñar cómo lo uso yo para predecir los suelos en cualquier lugar del mundo. Eso es un ejemplo del boliviano que le mencioné, de Rafael Vizcarra Rosell, que está trabajando en Australia, CSIRO por muchos años. Pero es una colaboración y veo que un argentino, el doctor Moreas, ya colaboró, no sé si él está, pero todos los que están trabajando en espectroscopía a nivel mundial colaboraron a poner todos sus datos juntos, tal como si fuera posible. Y luego abajo tú ves a ver el espectro electromagnético y ver los varios usos de sensores remotos y sensores próximos para usar en el campo. Entonces, ya que la base de datos ya está, si tú tienes una nueva muestra y tú tienes un estudio más pequeño, digamos, se puede relacionar con todas las muestras que ya se han hecho y los análisis que han hecho en ellos. Y luego vas a tener resultados por su muestra que no podrían tener sin tener una gran base de datos suyos. Eso es la espectroscopía. Pero yo creo que es bien importante que en todas nuestras áreas se hacen esas bases de datos accesibles. Un problema grande en eso es la armonización de métodos. La espectroscopía es bastante nuevo y la mayoría de la gente usa métodos más o menos parecidos. Entonces, para comparar resultados no es tan difícil, pero si tú a los resultados con técnicas más viejas que han usado por años, por ejemplo, la granulometría, el sistema ruso era diferente, que he usado en muchos países por años, muy diferentes que el sistema americano, que el sistema alemán, y hay que armonizar. Entonces la base de datos puede estar, pero tienes que tener cuidado que todo sea armonizado a un solo sistema. Ok, hay muchos más avances tecnológicos que podemos ver, pero ahora quiero hablar, ya que estamos en la apertura del Congreso, sobre los desafíos que para mí que los enfrentamos. Y primero, todos han visto esto es seguro, el desarrollo sostenible, y bueno, son estos 17 objetivos, y el suelo sí entra en muchos de estos, uno por cierto, dos, etc. Entonces, si estamos enfrentando como al nivel mundial
hay muchos proyectos que se hacen referencia a estos. Ahora en Europa casi todos los proyectos que se pretenden hacer, si tú tienes una competencia para seleccionar personas para hacer proyectos, tienen que referirse a esos. No sé si todos sean factibles, tal vez es un poco de un sueño, pero vamos a ver, a lo menos son objetivos que podemos pensar, pero ya que el suelo ya entra muy profundamente en muchos de estos, y algunos, como dijo uno de los ponentes anteriores, se piensan en el suelo como para producir, pero ahora la sociedad en general no se da cuenta de las otras funciones que pueden ayudarle al suelo, por ejemplo, la salud humana y para el ambiente y todo. Eso es el desafío, yo digo, sobre todo. Eso es un paper que se escribió los colegas hace poco. El segundo autor, Johan Bauma, es muy conocido por nosotros, es coautor conmigo con otros estudios, es holandés jubilado que piensa mucho en estos. Ellos escribieron ese paper en el Soil, que es un journal abierto, sin costo, de la Unión Europea de Geofísica. Ellos dijeron, ok, ahora tenemos este desafío, ¿cómo cuál es el papel de los suelos para contestar eso? Entonces les recomiendo leer eso. Todos los autores aquí son europeos, porque al nivel europeo para el Congreso. Bueno, yo creo que siempre tenemos el desafío de entender mejor a la ecología del suelo. La ecología se realiza a varias escalas. Si estamos en el campo con el productor, estamos más pensando a la escala de la finca o del campo, o tal vez de la planta individual, pero hay escalas mucho más pequeñas donde están tomando lugar los varios procesos. El sistema es el mundo en sí, como todos saben. Los poros, superficies. El problema ahora... El desafío es, en vez de ver el suelo como de este tamaño, de 1 metro por 1 metro más o menos, es pensar al nivel más micro. Hemos hecho en el pasado, por la micromorfología, por ejemplo, pero ahora tenemos técnicas que son mucho más dinámicas en vez de tener micromorfología para estudiar sobre el microscopio. Podemos estudiar a varias escalas, pero todavía hay mucho que no sabemos que realmente al nivel detallado qué está pasando. En mi grupo, no mi grupo, pero en el departamento donde estoy trabajando en Cornell, hay un grupo de biología de suelos, un grupo de química de suelos que están tratando de la interfase ya al nivel muy pequeño para ver realmente qué son las transferencias luego a esas escalas muy finas. Y destaco la red microbiológica en el sentido que les han dado cuenta que muchos la estimación es que solo sabemos que son 5% de la microbiología, hay muchos que no reconocemos sus funciones, su intercambio, cómo están intercambio, sus información genios. Entonces hay mucho que estudiar. Otro desafío son áreas con suelos poco estudiados. Eso es la carta de los perfiles para la calibración de los modelos de bosques al azar en el Soil Grids, que luego le voy a mostrar en el ejemplo de Soil Grids que se hizo en el ISRIC. Esos son los perfiles que usó el compañero Tom Hengel y sus colegas, y ver que en Argentina hay un problema en el Chaco, ¿no? Un problema en Paraguay, en Atacama, en Chile, por ejemplo, y bueno, ni hay en base de datos. Supongo que hay estudios que no se han puesto aquí, pero en muchas áreas del mundo, por ejemplo en Siberia, en muchas de las islas de Indonesia, realmente hay suelos que no son estudiados, que son muy, muy diferentes. Entonces esto es un reto de ir donde los suelos no han bien estudiados y estudiarlos todavía. Tal vez puedes ver un problema con este mapa, ver algunos de estos puntos parecen que están fuera en el océano. Tal vez la georreferencia no era perfecta, no sé. Ok, desafíos nos llega a oportunidades porque con estos avances tecnológicos tenemos métodos para realmente enfrentar los desafíos. Bueno, una oportunidad.
Yo diría que hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde la política y los ciudadanos han sido parcialmente informados sobre el valor del suelo y su funcionamiento. Hemos escuchado de los varios otros ponentes que también es un desafío, es verdad. Pero yo creo que ahora que si tú hablas con la mayormente de gente en el mundo, se han dado cuenta un poco del suelo. No es algo sucio, no es algo sin valor, que es algo que realmente tenemos que proteger. Tiene una idea tal vez un poco no tan exacto de eso. Uno de este Global Soil Partnership de la FAO, y la otra aquí teníamos el Año Internacional de Suelos, y el colega me dijo que aquí también había celebraciones para eso. Entonces yo creo que eso se hizo en muchas áreas del mundo y tenemos una oportunidad que creo que la gente está un poco preparada para escucharnos ahora. Ahora también hay una oportunidad porque la demanda para información confiable de la propiedad de suelos, para los otros, ahora estoy hablando más de los otros científicos que usando los datos del suelo para sus modelos. Por ejemplo, los modelos de clima, los modelos de hidrología. Y ellos muchos de ellos han hecho sus propios modelos que no son exactos para nada, y nosotros estamos proporcionando y tenemos posibilidades de tener más integración con ellos y proporcionar los datos y su interpretación a ellos para que sus modelos sean mejores para su fin. Pero hay bastante ahora demanda porque se han dado cuenta. Por ejemplo, es posible que el suelo secuestre el carbono, no, y dónde, y entonces se dan cuenta que no lo sabemos nosotros. Los otros científicos dicen, no sabemos nada del sistema del suelo, cómo funciona, cuál es el ciclo del carbono en el suelo, cómo está el manejo del carbono. Bueno, entonces, es de su lado, yo creo que hay más conciencia de una demanda para que nosotros proporcione a ellos esos conocimientos y datos. Es una oportunidad que no debemos perder, hablar solamente entre nosotros. Yo lo voy a dar un ejemplo y siempre yo creo que es mejor dar un ejemplo de uno trabajando, no, porque uno sabe que uno es especialista en esto. Y bueno, yo le voy a dar un ejemplo de mi el área donde estoy haciendo la mayor parte de mi trabajo. La cartografía del suelo usando técnicas digitales al nivel mundial, varios países, pero al nivel mundial. Y la meta es desde puntos conocidos, por ejemplo, mediciones de perfiles en su sitio y con el posicionamiento global que sabemos su lugar exacto. Predecir probabilidades por profundidad y clases de suelos en puntos o observaciones no observados y sobre todo la superficie. Y esto nos acelera el levantamiento de suelos en áreas con pocas observaciones por tener esos modelos que dicen, y les voy a explicar cómo funciona eso. El procedimiento tradicional, análisis de formas de relieve por fotos, límites trazados por interpretación subjetiva, observaciones de puntos representativos, extrapolación. Bueno, eso nos han hecho, yo lo hice cuando hice mi levantamiento de suelos, cuando trabajé en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando joven. Eso es bastante imposible realizar a nivel mundial porque requiere demasiado trabajo y depende de la experiencia local, depende de los sueleros que están formados, mucha experiencia en que es muy bueno que se haga, pero tampoco es el objetivo. Es un ejemplo de mi área natal en Estados Unidos, de dónde se hizo. Se hizo aquí, ves el diagrama de cómo el levantador de suelos, la conceptualización de la tierra, donde están los varios suelos relacionados con materia parental y relieve y todo. Hace eso y luego lo traza sobre el mapa. Y aquí son los perfiles. Eso es un buen ejemplo. Esos son los colegas de California de NRCS que se han puesto, todos se han digitalizado en Estados Unidos, es un esfuerzo grande. Y luego se han puesto sobre Google Earth y tú puedes ver ahora
los suelos cartografiados sobre la relieve. Entonces, esto sí, ok, pero esto no nos da detalles en cada célula y tampoco eso sí depende de la experiencia del levantador. En muy pocos países tiene ese tipo de cobertura. Bueno, ¿cuáles son las nuevas técnicas que se pueden aplicar a esa meta? Primero es la geoestadística en el sentido amplio, quiere decir todos los métodos estadísticos de puntos ir a áreas y predecir cuáles son los suelos que se van a encontrar en base a lo conocido. El aprendizaje por máquina, por ejemplo, bosques al azar, estos tipos que se puede o hacer modelos más tradicionales y estadísticos como regresión multivariada, pero también hay nuevas técnicas donde la máquina misma, o la máquina, el algoritmo mismo, busca estas relaciones y puede usar con datos mucho más grandes y con relaciones no lineales y hay varias ventajas, pero esos son desarrollados fuera de nuestra ciencia, por cierto. Se usan muchos para ver cuáles son tus correos electrónicos spam, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos imágenes de satélites multiespectrales, temporales, de media a alta resolución, gratis y muchas capas que se pueden medir de varios tipos del espectro electromagnético. Modelos digital de elevación a alta resolución, por ejemplo, a 30 metros, casi 10 metros, depende de donde uno está. Y los procedimientos de procesamiento de imágenes y de modelos de terreno. Estos todos fueron desarrollados. Ahora lo podemos usar para reemplazar o suplementar la cartografía tradicional con cartografía digital, pero sin estas técnicas no se pudiera hacer. Bueno, supongo que todos conocen eso, pero saben eso, pero lo voy a revisar rápidamente. Cada suelo está en su propio lugar, quiere decir que el suelo no está al azar, tal vez hay cosas que no sabemos, pero hay una razón, una historia, por qué el suelo donde está tiene sus propiedades. Y si pudiéramos recapitular la historia del suelo, podríamos predecir qué es. El modelo conceptual Scorpan fue desarrollado de los colegas en Australia y también con la brasilera de María Lourdes dos Santos. Scorpan es S-C-O-R-P-A-N y esto es en inglés las palabras, y es como scorpion que ya lo pica, ¿no? Pero no pudieron poner la I. No, él pensó, McBratney pensó, ¿cómo le poner un I para hacerlo scorpion en vez de el scorpio, tú sabes? Pero no lo puso. Bueno, la idea es de seleccionar variables extensivos, por ejemplo, de imágenes de satélite o modelo de terreno, para que representen estos factores. Y ven aquí también los neighbors o los vecinos, quiere decir que estos, usando la geoestadística, esto también puede usar la información de los vecinos para predecir un lugar, y también estas covariables, construir modelos geoestadísticos para relacionar observaciones con los covariables. Una vez calibrado el modelo, aplicarlo a otra área, esto van a predecir. Es como cualquier modelo estadística se hace con una calibración y luego se aplicar a otra área. Eso es la idea. Hay muchos detalles y muchos están trabajando para finiquitar eso, pero hemos tenido gran éxitos en los últimos 15 años en eso. Es un ejemplo muy impresionante de Estados Unidos, solamente para enseñarles cómo se hace. Aquí es un algoritmo que se hizo para todos Estados Unidos con los computadores de supercapacidad, usando esta información muy en Estados Unidos para hacerlo más objetivo y ver incluso si haya cartografiado a manera tradicional. Se podría hacer este mapa tradicional para sacar de ellos los puntos más representativos de toda serie de suelos y luego aplicarlo y hacer un mapa desagregado, mucho más fino de todo el país. Y se hizo, y aquí abajo te ves interesante que se ve a la izquierda abajo la predicción de la clase de suelos en este caso, y al derecho
es la incertidumbre, de la confusión entre clases. Hay lugares donde el modelo da una confianza muy alta, otros no tan alta. Y lo bueno es que podemos ver dónde están nuestros modelos, no nos dan mucha confianza, porque nuestras covariables no relacionan muy bien, por ejemplo, con los suelos que hemos observado. Y esto nos motiva a ir allá con nuestro segundo muestreo. Sabemos dónde debemos poner nuestros esfuerzos para luego muestrear, para tener más confianza. En las áreas donde tenemos confianza no tendríamos que irle de nuevo. Entonces, un ejemplo. Otro proyecto a nivel mundial que realmente es que cada país o región se hace su propio mapa y luego se van a integrar. Esto realmente se ha parado, no se ha parado como tal, pero se ha concentrado más en los estándares. Y lo bueno que es, hay un libro que se publicaron y todavía hay actividad, pero más en los estándares para que todos que estén trabajando en esto van a usar los mismos estándares para los productos que vamos a hacer, que luego todos se pueden unir uno al otro para tener un mapa sin ruptura entre los países, por ejemplo. Es un ejemplo, y lo iba a mencionar, el Soil Grids. Es un proyecto del ISRIC. Originalmente fue hecho por Tom Hengel, que es un alumno mío, un estudiante doctorado mío allá en Holanda, y eso fui a ISRIC. Y la idea es con estos modelos estadísticos, se usan los datos de todo el mundo, porque la idea es que si el suelo en un lugar está por varios factores ambientales, debe ser lo mismo en otro. Por ejemplo, la Pampa Argentina, como el medio oeste de Estados Unidos, como Ucrania. El noreste de China tiene clima todos bastante similar, es la idea. Entonces, la idea sería de usar todos esos datos para construir los modelos. Es un ejemplo aquí en el Chile, Argentina, Uruguay, de la capacidad de intercambio la capacidad de intercambio, pH, perdón, el pH del suelo, y los colores rojos son muy ácidos y los azules son más alcalinos, y se pueden ver, eso se predice en este caso cada 1 kilómetro cuadrado. Y ahora se han hecho a 250 metros cuadrados. Y la tecnología, todo está código fuente abierto. Ustedes lo pueden bajar mañana si quieren y aplicar la técnica a sus suelos sin problema, a cualquier resolución que tengan los covariables. Y lo interesante aquí es que, no sé si reconocen si es confiable o no, no sé. Pueden ver, hay lugares donde está muy confiable porque no hay muchas observaciones locales. Los covariables predicen algo, pero luego los covariables locales o los puntos locales. Pero se pueden ver ahora todo el país, incluso las partes no cartografiadas, y esos a varias 6, 7 profundidades se predicen. Y luego, y todo punto que puedo apuntar aquí tendrían su incertidumbre. Esto sería imposible sin los avances en la teledetección, informática y estadística. Todavía se quedan problemas con este enfoque. No le voy a decir que hemos solucionado los problemas. Esto depende de la red de las observaciones, su ubicación, el grado en el cual se representa el universo de suelos. Un problema con bosques al azar es que si no hay puntos de calibración que representan toda la población, nunca lo van a predecir. Otras técnicas, por ejemplo, usando la regresión multilineal, sí puede predecir fuera del rango de calibración, pero bosques al azar que son muy exitosos en esto y no los pueden hacer. Eso depende mucho de las observaciones. Que les digo, tenemos que seguir estudiando suelos en el campo, ¿no? Todavía necesitamos más observaciones. Muy difícil integrar el factor tiempo. El problema del suelo es que se ha formado a través del tiempo
Y hay algunos lugares donde la glaciación ha sido muy reciente y realmente hay solo una época, pero mayormente los suelos han formado varias épocas. Se habla de cambio de clima ahora, pero el clima ha sido cambiando muchísimo en el Pleistoceno, incluso el terciario para algunos de los suelos, y los suelos se han formado. Por ejemplo, en el sur de Alemania hay suelos tropicales, residuales. Formaron en el terciario con el sur en Bavaria, fue en ambiente tropical y tiene esos suelos sumamente tropicales en Alemania. ¿Cómo puede ser? Es imposible. Uno diría, pero no, y se han estudiado, se sabe que es por la historia, son relictos del otro clima. Y esto es bien difícil. Ahora las observaciones se pueden medir, pero relacionar con variables es difícil. Entonces todavía nos quieren desafíos para mejorar nuestros procedimientos. Ahora, yo voy a pasar un poco a la parte social. Incluso yo sé que otros de los ponentes también lo va a hablar, pero ya que yo empecé con la tecnología, pero vamos ahora a la parte más humana, ¿no? Para mí el desafío principal que enfrentemos, y era fue grato escuchar a los ponentes antes que hablaran de eso también, la relevancia de nuestros estudios. Nuestros estudios, ¿cuál es la relevancia de ellos a los productores, a la agroindustria, a los políticos y planificadores y a los demás científicos? Yo mencioné que la demanda de ellos sería para algunos de nuestros proyectos, para los mapas de suelos o nuestros modelos de procesos en el suelo. ¿Cuál es la relevancia a nuestros clientes? Y son varios grupos. Pero tenemos que empezar cuáles son los estudios de suelo. Estudiamos los procesos fundamentales. Eso es bien importante. El conocimiento del suelo en sí. Seguimos estudiando, como les destaqué, con nuevos avances tecnológicos, podemos cada vez con más afinización. Luego, a un nivel más alto, que serían los efectos de intervenciones al compartimiento del suelo, por ejemplo, fertilización, labranza, saneamiento, todo eso. Eso es un tipo de estudio que hacemos, siempre seguimos haciendo. Y luego la cartografía y evaluación de tierras es otro estudio, que es más a nivel, no al nivel de finca, pero ahora un poco más alta. Esos son algunos tipos de estudios que hacemos. ¿Cuál es la relevancia de cada uno de ellos? Y les quiero presentar este diagrama que fue hecho por Johann Baumer hace años, pero se usa. Esto muestra los 3 ejes de investigación o escalas de investigación o tipos, desde la interacción molecular al nivel hasta el mundo. Entonces puedes poner tu estudio, estás estudiando la estructura del suelo, los horizontes, el polipedón al nivel de campo, al nivel de finca, cuenca, por ejemplo, los estudios a varios niveles, y luego los 2 otros ejes están estudiando desde el cuantitativo para el cualitativo. Y los modelos es el mecanístico, los procesos que se conocen los procesos, o solamente empíricos usando la estadística. Y todos son válidos, ¿okay? Pero eso es una manera de clasificar el nivel donde uno está trabajando y cómo uno está trabajando con sus modelos o su conocimiento de los procesos. Esto me ayuda mucho a pensar, se ha usado en la evaluación de tierras, pero es pensar en dónde está en esta estructura. Eso es otro un diagrama que hizo con mi estudiante de doctorado, Ivan Bacic, que está trabajando con EPAGRI en Santa Catarina, en Brasil. Y tú ves arriba de la información primaria que uno está haciendo los estudios de suelos, y luego la información derivada, que la información que se hizo ahora interpretado para el fin que uno está usando. Pero en el centro es la persona que va a hacer decisión. Puede ser el productor mismo que va a decir qué va a hacer, puede ser el planificador que va a hacer escuché una propuesta de ley. A propósito, le voy a decir algo sobre la ley de suelos, porque cuando viví en Venezuela, siempre vendieron esos panfletos con las leyes, se puede comprar las leyes, y la ley de suelo dijo:
no puede ser ningún daño al suelo, que está bien, ni ningún cambio al suelo. Y cuando lo leo, es que no puedo labrar. Según la ley, no puede labrar el suelo. Pues es un cambio. Entonces la ley fue escrita sin realmente pensar qué queremos controlar o no controlar. Es una ley muy idealista. Bueno, otra pregunta, otra cosa. Entonces, lo que toma decisiones, aquí a derecha, él tiene sus restricciones. Eso es bien importante saber. Cualquier persona no tiene toda la gama amplia de posibilidades. Tiene sus restricciones financieras, de tradición política, mercado, muchas otras cosas que no tiene toda la posibilidad. Y la idea de negociación aquí era de ver en el caso de Santa Catarina, con grandes problemas de polución de aguas en el oeste por la producción de cerdos. Contaminación mucha. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pero no es que podemos decir de un día al otro no se puede producir o no tenías que hacer eso. Hay que negociar. Eso es como para todas las decisiones. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Yo diría que los procesos o las funciones es entender cualquier sistema es bueno en sí, ¿no? Es la base para planificar interpretación. Si no sabemos qué está pasando en el suelo, realmente cómo está funcionando el suelo, no podemos usarla como base científica. Entonces, los que están estudiando los procesos en el suelo que siguen. La relevancia de los efectos de interferencia tienen que ser factibles en el contexto, en el alcance de los que implantan. Entonces, eso sería la relevancia. Que uno está estudiando cosas que nunca se pueden pasar. Que no son factibles. Ahora, sí se puede pensar en el futuro, sí se puede pensar en un escenario donde algo pasa. Algo pasa, está bien, pero eso tiene que ser también en ese escenario factible. Yo trabajo mucho en la evaluación de tierras y no es que se puede hacer una lista de cultivos y evaluar para todos si no hubiera mercados, si no hubiera demanda, nada. Entonces, sí hay escenarios, pero la relevancia sería si nuestros estudios tendrán una relevancia por los que lo van a implantar. Y en la cartografía de suelos, la escala y el grado de detalle que maneja el cliente. Evaluar solo opciones factibles. Lo digo, los suelos, el mapa de la resolución más alta no siempre es lo mejor. Si, por ejemplo, el productor está solamente manejando un extenso de cierto tamaño y no tiene cómo manejar áreas más con la agricultura de precisión, no tiene que darle un mapa muy detallado. Caso contrario, que se ha puesto en la agricultura de precisión, donde se deben manejar esas zonas de 100 metros, 100 por 100 metros, o 10 por 10 metros, sí debemos de darle mostrarle dónde están las zonas de manejo en su campo. Eso sería bueno, pero si no tiene esta posibilidad, ¿por qué cartografiar esta escala? Eso yo creo que es como la relevancia. Ahora, finalmente quiero provocarles un poco para ver si pueden ayudarnos los ciudadanos. Es un paper que escribí hace no mucho tiempo, 3 años, algunos colegas chinos y un bien amigo norteamericano que trabajó muchos años en el levantamiento de suelos. Este paper es dirigido a la cartografía digital de suelos. Pero la idea es usar el ciudadano para ampliar nuestros estudios y ustedes pueden pensar en su contexto sería factible. Y increíble que unos días después el journal Nature en la Reina Británica, ellos han visto mi paper, no sé cómo, y dice, hasta en la ciencia del suelo están usando el ciudadano, porque eso es sobre las ciencias del ciudadano que está más importante en el mundo. Es muy establecido, por ejemplo, en la ornitología, algo así. ¿Cómo lo sabes? No sabes. Bueno, y también en la botánica, por ejemplo, fenología botánica bien establecido. Ellos dicen, hasta en el Rossiter dice que hasta en el suelo se puede usar. Bueno,
Nuestro problema es que el suelo es mucho más atractivo, digamos, al primer visto, menos atractivo, digo, que aves o flores y, por ejemplo, e incluso esos animales. Bueno, la ciencia ciudadana y la participación de los no científicos en la investigación científica se desempeña como observador experimentalista, pero es sobre el control de nosotros, del profesional. Entonces, todos los datos que compilan o tal vez los procedimientos que el ciudadano va a hacer en el experimento es bajo nuestro control. Pero eso tiene dos propósitos. Uno es, claro, que es ampliar nuestros esfuerzos reclutando los ciudadanos para ayudarnos sin pago o sin pago mínimo, digamos. Pero también es aumentar la conciencia y entendimiento del ciudadano para la ciencia, en este caso del suelo. Las personas que han trabajado o ayudado en un cierto proyecto nunca van a olvidar de la importancia del recurso. Y se han dado algunos ejemplos exitosos en Inglaterra y en los Estados Unidos. Estos, por ejemplo, aquí son dos ejemplos en Inglaterra. Hay un app donde se puede entrar a las características de su suelo, de su jardín y compartirlo con otros. Esto no estoy muy partidario porque los británicos, el British Geological Survey no comporta sus datos, solamente muy generales, porque todo está bajo control de la reina y quieren venderlo en vez de compartirlo. Pero es otro. Pero la idea de usar una aplicación sobre su teléfono móvil, ahora hablando de avances tecnológicos, su teléfono que tiene su posicionamiento, tú estás en el campo, tú tomas una foto, me envías tu foto de la cosa que viste que no fue esperado y lo puedo usar como científico, yo sé dónde estabas y lo puedo usar para ampliar mis observaciones. Y esto a la derecha es en proyectos con las escuelas. Es bien importante. Ellos tienen varios estudios y unos son solo legumbres, ¿no? En el suelo. Y los alumnos van con sus maestros, con todas las actividades, en un libro que describe cómo hacer los experimentos. Y todos estos niños ahora aprenden que el suelo sí tiene su vida y tiene diferencias y lo van a saber en toda su vida. Es un estudiante, un ejemplo de esos estudiantes en Estados Unidos que hacen algo parecido. Y por fin, bueno, yo diría, y van a saber, yo estoy bien interesado en ver cómo son los estudios aquí, tal vez algunas cosas que les dije que ya conocen, ya están bien metidos en eso. Y tengo otra vez de disculparme de no haberme preparado bien para saber realmente todos los estudios que están haciendo, pero cuando regreso lo habrán sabido. Nuestros estudios son de alta importancia para enfrentar los desafíos actuales. Les recomiendo buscar la tecnología que mayormente viene de otras ciencias que nos facilitan nuestros estudios. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rossiter por sus conceptos que nos brindó, por las nuevas tecnologías, por compartir esta información con nosotros, y queda abierto para ustedes si quieren compartir algo o por ahí hacer alguna pregunta, aprovechar este momento de interacción con él. O si todos tienen hambre, está bien. Marcos, pregúntame algo. Amplio lago. María Cristina, pregúntame algo. No, Marcos es un colega que recién llegado de Holanda, estamos trabajando juntos en el ISRIC. Él sacó su doctorado hace muy poco. Bueno, muchas gracias David por tu presentación. Hemos tenido por haber compartido la oficina durante un tiempo, hemos charlado sobre muchos de estos temas.
Creo que, bueno, sobre todo uno de los puntos que más me interesa es el de Citizen Science, el de la ciencia a través de los ciudadanos. ¿Cuál crees que es, o cuál debería ser la estrategia para enganchar a la sociedad? O sea, se ha visto que durante los últimos años el tema del suelo, el año mundial del suelo y otras, bueno, el Global Soil Partnership, se ha comenzado con una más concientización, pero sin embargo a veces hacemos tenemos como un rol de policía, es decir, de todo lo que no se puede hacer en el suelo porque se degrada, porque lo perdemos, tenemos como una visión un poco negativa. Entonces, ¿cómo sí cuál debería ser para ti la estrategia a utilizar para enganchar a la gente a que colabore y a que se sienta parte de este proyecto? Tú dices para empezar con la ciencia y la ciudadanía del suelo, como realmente empezar con eso aquí, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, yo vi el éxito es más a tiempo largo. Hay dos aspectos. Al tiempo largo, yo creo que involucrar las escuelas para formar la generación ya que va a entrar, 5, 10, 15 años, y que abrir el entusiasmo de los alumnos para la ciencia, eso sería muy bueno. Entonces empezar con el colegio de maestros y ver, y nosotros podemos darles a ellos estas técnicas, estas mediciones sencillas y no peligrosas. Es otra cosa, ¿no? Algunas investigaciones que hacemos, uno tiene que tener mucha preparación para hacerlo de manera que no sea peligroso, ¿no? Pero no esas mediciones fáciles, por ejemplo, de la estabilidad de agregados de suelos que se hace solamente con agua, y la textura de suelos con la mano. Y eso, los niños ahí les gusta jugar con el suelo, ¿no? Entonces, eso sí sería una manera de formar actividades para las escuelas. La otra sería para ampliar los que estamos trabajando más en el campo. Yo diría con los que ya tenemos relaciones, por ejemplo, con productores. Y los productores, a veces, ellos ven muchas cosas, pero no son reportados a nosotros de manera más sistemática. Por ejemplo, eso es sobre clima, pero sobre el tiempo, digamos. Estas estaciones de clima que se puede comprar ahora por $200 más o menos se puede poner una en la red y reportar a la estación climática principal en una provincia para tener una extensión más fina y tener más detalle sobre el clima. Eso sí se hace ahora en Estados Unidos, es bien posible. Eso es otro. Si podríamos tener, por ejemplo, sensores de humedad del suelo, ya que el productor lo puede poner y usar por sus propios fines, pero también conectado a la red para que el científico en la INTA, por ejemplo, la INTA o la estación experimental podría reunir y publicar a nivel provincial, por ejemplo. Y son cosas que las personas que ya están observando o midiendo, convencerles que se pueden contribuir, y si se pueden unir los datos, ellos mismos van a tener información más confiable. Sería, yo creo, una manera de empezar, tal vez. Pero bueno, ustedes conocen su contexto y cómo son las personas, si son muy celosos o son más abiertos, y cómo se pueden. Es diferente en todo lugar. ¿Es todo bien claro o nada claro? ¿Me entendieron bien? ¿Ya? Ok. Hace tiempo que no hablo español, por ejemplo. Solo con Marcos y la familia hablé español en esos años. David, acá. Yo lo voy a llevar más al plano más de la producción y el contacto con los productores. Nosotros en la Argentina
no tenemos disponible cartografía tradicional a una escala de 1 en 20.000, por ejemplo, ¿no es cierto? No está en la web, no la podemos consultar, es decir, de muy poca cobertura. Sí. Por otro lado, no se ve que se vayan a hacer nuevos levantamientos topográficos ni cartográficos en un futuro cercano, por lo menos. ¿Cómo ve usted la posibilidad de uso de las nuevas tecnologías de mapeo digital, digamos, para uso agropecuario? Es decir, para evaluar la aptitud de uso de los suelos, para la planificación de uso de suelos. Porque uno se encuentra como usuario en una especie de dilema, ¿no es cierto? Si no tenemos la cartografía tradicional y hay muy poca todavía cuerpo epistemológico de las nuevas metodologías, distintas técnicas, distintos métodos, que son muy lindos a veces en los papers, pero como usuario y asesor de productores me cuesta a veces ver qué usar, digamos, como nuevo. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? No, muy buena pregunta. El enlace son los modelos de comportamiento del suelo que necesitan esos datos, por ejemplo, modelos de producción de plantas, que depende, por ejemplo, de la humedad del suelo, entonces eso necesita datos climáticos, pero también el agua en el suelo, cómo se mueve, cómo se conserva, cómo se transpira. Y esos modelos se tienen que hacer. Eso es otro aspecto. O los modelos de labranza, por ejemplo, dice, ok, o de erosión de suelos. Esto ya, si tú dices, ok, yo no voy a labrar profundamente los de labranza de conservación o labranza cero. ¿Cuál será el efecto sobre la calidad de agua que está saliendo de la finca? Uno tendrá que hacer modelos para hacer eso. Pero esos modelos pueden usar los datos que se hacen a través de la cartografía digital, porque en cada lugar se va a predecir todas esas propiedades por profundidad. Por ejemplo, almacenamiento de agua en el suelo. Esto están prediciendo en 3 dimensiones cuánta agua podría almacenar. Luego, modelo de crecimiento de raíces es otra cosa, pero esos modelos que cómo está creciendo el planta, de dónde está sacando el agua, necesita saber cuánta agua está disponible, y estos mapas nos dan la respuesta. Ahora que no son totalmente confiables, pero son mucho mejor, nos dan una primera impresión. Incluso nos pueden modelar dónde serían áreas aptas para la expansión de cierto cultivo y ver si hay, por ejemplo, tierras lo suficiente para que, por ejemplo, una nueva empresa agropecuaria lo puedan construir su fábrica allá porque habrán suministros lo suficiente. Yo diría que eso es otro asunto que hacer estos modelos. Pero una vez hechos los modelos calibrados del comportamiento de suelos bajo varios usos, estos modelos nos dan a una escala bien fina, hasta casi 30, 90, 200 metros, 1 kilómetro, las propiedades del suelo y se puede meter en los modelos. Y esto es el futuro de la evaluación, uno de los futuros de la evaluación de tierras, yo diría. Muchísimas gracias. Gracias. No te escucho, Cristina. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se tendría que trabajar para que, digamos, el común de los usuarios, los múltiples usuarios de la cartografía puedan pensar que los mapas son abstracciones? Y en el sentido de que, y que cada sitio demanda una cartografía a una escala y a un grado de detalle que se debe al sitio. No sé si me explico. Hay lo que decías en la escala y el grado de detalle depende del cliente, del usuario. A veces, ¿cómo hacer para que la cartografía que se ha producido en el país y que se produce y que se va a hacer sea valorada desde la escala en que fue hecha? La pregunta es cómo se puede aplicar la cartografía al ¿cómo se usuario? puede hacer la transferencia para que eso se comprenda de que son abstracciones? Las opciones, para que expandir las opciones. el mapa es una abstracción.
Bueno, eso y a veces, por ejemplo, de la escala 1/50.000, se pretende que el sitio, esa unidad, responda al sitio físico. Ajá. La unidad de mapeo es una extracción donde se combinan varios suelos. Entonces a veces se ha criticado la cartografía clásica, mucho se ha criticado por esa falta de comprensión en la escala que fue trabajada. Bueno, buena pregunta. Entonces, o por ejemplo, como se pide la escala 20.000, pero los mapas están al 50.000 o al 100.000 o al 500.000, se lo trasloca directamente. Bueno. Sí, pero Bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lograr que, digamos, el usuario del mapa comprenda en la escala que está hecho el mapa? Yeah. Bueno, uno de los... Eso es un trabajo que a veces con la mayor participación de los usuarios se puede lograr. Sí, bueno, una cosa que destaqué es que la escala, la resolución, ahora tú estás hablando de una escala. Bueno, cuando se habla de la cartografía digital es una resolución, es la célula, ¿no? Y la celda sería la celda, el tamaño de la celda. Y esto sí, y con el usuario se puede decir cuál tamaño, la pregunta fundamental es cuál es el tamaño mínimo, el área mínima mínimo que tú puedes manejar como separado. Y tú quieres saber solo los detalles y lo podemos proporcionar los mapas en escala de las celdas muy pequeñas o las celdas más grandes, y las técnicas se puede usar a cualquier escala. Mientras la escala o la resolución sea mayor o menor, digamos, en una celda más grande, se puede usar técnicas como cribaje en bloque para tener mucha más confianza en el promedio. Si él está manejando el promedio, si tenemos una extensión más grande, cuando los modelos van a trabajar con el promedio. Por ejemplo, tenemos un pastoreo extensivo, digamos, y el ganadero, él no quiere saber cada pequeño lugar que tiene su calidad de forraje bueno o malo, porque el animal se va a mover toda la área. Él quiere tener un promedio, un sumario para esa área. Entonces, en este caso, podríamos hacer de nuestros mapas más detallados el sumario del promedio del área más grande. Y eso es más simple, pero más confiable, que hemos promediado a observaciones más pequeñas. Ahora que uno está pensando en manejar su suelo con más nivel muy detallado, en un suelo para cambiar fertilizantes, digamos, al momento de fertilizar, cambiar las tasas, mientras uno esté en el mismo campo, eso podemos dar esto usando mediciones con el tractor, ligado al tractor a nivel mucho más fino. Entonces, eso nos da la oportunidad de ajustar, en vez de tener un mapa estático, solo una escala, 10.000, 20.000, 15.000, no sé, cambiar la escala, porque la matemática se puede adaptarse a cualquier escala de predicción. Siempre llegamos de puntos y nuestras covariables, pero luego lo podemos producir mapas a cualquier resolución. Claro que lo más extensivo, la celda, las más confiables. Bueno, yo creo que es todo lo que sé. No, hay uno. Que empezamos a hacer modelo de evaluación de tierras continua. ¿Considera que el nuevo concepto de salir del concepto de parche, que era separar el espacio con límite finito en una cartografía geométrica, que la cartografía continua respondería a todos un montón de consultas que se hicieron hoy? No, bueno, luego vamos a hablar más
sería otra charla hablar de las nuevas técnicas de elevación de tierras. Yo diría que para la elevación de tierras siempre va a estar en los bloques. Siempre hemos hecho los mapas de suelo y cambiarlo para interpretaciones. No, es al revés. Tenemos los mapas de los áreas de uso que pretenden usar varios usos y luego estos lo tenemos que evaluar. Y si el suelo cruce, tenemos que pensar cómo integrar esos. No, pero no es continuo como tal. Sería al final, el mapa de elevación de tierras que hacemos sería en los bloques de polígonos que se pueden usar de una manera u otra. Sería la idea que tenga. Pero es otro, vamos a hablar más de eso. Entonces yo creo que todos tengan hambre. No, les doy finalmente un chiste. ¿Quieres escuchar un chiste, no? No, mi esposa hizo su trabajo de doctorado en Costa Rica y su español no era tan bueno. Y un día cuando ya llegó al almuerzo, él se sentó con las amigas y dijo, oh, que tengo mucho hambre. Y dijeron, no, que tu esposo ya está en Estados Unidos. No, entonces siempre pienso en hambre y hombre. Hasta luego. Agradecemos una vez más al doctor Rossiter por su participación y como agradecimiento por su presentación queríamos hacerle unos regalos, una publicación de flora y fauna típica de nuestra región y un poncho típico con los colores de la provincia de Tucumán. Gracias. One, two, three.